¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo. ¿Qué fue lo último que hicimos en teoría? Caída libre, ya la vimos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, para hoy tenemos un sabrosísimo tema. Vamos a hablar de movimiento en dos dimensiones. Hasta acá vimos el movimiento rectilíneo uniforme, que es el más sencillo, la velocidad es constante y la aceleración vale cero. Luego vimos movimiento uniforme acelerado, ya la aceleración no vale cero y por lo tanto la velocidad cambia. Si aceleramos positivamente, la velocidad va de valores menores a valores mayores de magnitud. Y si desaceleramos, entonces eso es aceleración negativa y la velocidad va de valores más altos a valores más pequeños. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el cuento con el movimiento en dos dimensiones? Con el movimiento en dos dimensiones vamos a trabajar cosas como el movimiento parabólico y el movimiento circular. ¿Listo? Entonces, en el caso de hoy vamos a hablar de movimiento parabólico. Entonces, regálame un segundo. Listo. Pues el movimiento de proyectiles, ustedes lo han visto, es un movimiento de tipo parábola. Bueno, ahí quedó más o menos. Esto será Y y esto será X. X en metros, Y en metros. Entonces, literalmente, cuando ustedes lanzan un tejito, allá, cuando se van a jugar tejo, ustedes ven que describe una trayectoria parabólica. ¿Listo? Pero cuando nosotros analizamos ese movimiento, nosotros podemos ver ciertas cosas. Una de ellas es que primero nosotros necesitamos darle a ese tejo una cierta velocidad inicial. Este vectorcito acá pinta esa velocidad inicial justamente. Pero esa velocidad inicial tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. Entonces a esta componente, bueno, lo primero sería a esta vaina le ponemos un ángulo teta, ¿cierto? Entonces, esta componente será B0 en Y y esta componente pequeña será B0 en X.
¿Listo? Espérenme un segundo, que como que alguien está escribiendo. Profe, bueno, qué pena, pero es que hoy no me puedo conectar porque voy viajando y la señal es mala y no tengo buena conexión. Ta, 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 ta. Entonces, lo primero es escribir justamente esa velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X. ¿Listo? Entonces eso es lo mismo que velocidad inicial por el seno de teta y esta es lo mismo que velocidad inicial por el coseno de teta. ¿De dónde estoy diciendo eso? Vamos a hacerlo con flechitas ahí a toda. Tengo una para acá, tengo una para acá, tengo la negra que es esta, la principal. Vamos a poner esta acá. Y entonces fíjense, el ángulo teta va acá, ¿cierto? Entonces yo puedo proyectar también la componente Y aquí. Ay, ¿por qué no sale, carajo? Puedo proyectar la componente aquí. Entonces, fíjense, esta que llamamos V0Y es lo mismo que esta V0Y aquí. Solo la trasladé. ¿Por qué? Porque este triángulo de acá es el que yo quiero revisar. O sea, este triángulo. ¿Listo? Entonces, ahora el cuento, esta sería B0X, ¿no? Entonces, el cuento es el siguiente. Esta es B0. Y si ustedes miran, es la hipotenusa de este triángulo que se forma acá. Entonces dice B0 al cuadrado será igual a B0X al cuadrado más B0Y al cuadrado si usamos teorema de Pitágoras. Pero no solo eso. Vamos a encontrar estas dos relaciones a partir de la trigonometría. Entonces ustedes saben que el seno de teta es igual al cateto adyacente, que es B0Y, sobre la hipotenusa, que es B0. Y yo lo único que hago es pasar esta aquí a multiplicar. Obtengo esta primera. La otra definición es el coseno de teta igual a B0X, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Y hago exactamente lo mismo. Paso esta aquí a multiplicar y obtengo esta segunda ecuación. Entonces estas dos son las que yo voy a usar. ¿Listo? Ahora, lo otro de lo que tenemos que hablar es lo siguiente. Cuando hablamos del movimiento parabólico, como la suma de dos movimientos, entonces tenemos el cuento que venimos a hablar inicialmente de movimiento en dos dimensiones. Hay un tipo de movimiento en X y hay un tipo de movimiento en Y. Vamos a imaginarnos el siguiente experimento. Ustedes están quietecitos ahí en la silla desde donde están tomando esta clase, cogen su esfero, lo lanzan hacia arriba, llega hasta un cierto punto y cae, ¿cierto? Entonces eso ya lo hicimos, eso se llama caída libre. Ahora imagínense que ustedes tienen ese mismo esfero y se montan en su carro y van
moviéndose con una cierta rapidez constante, digamos 80 kilómetros por hora. Vamos por una línea recta, algún pedazo recto que vaya de Tunja a Duitama. Si ustedes están dentro del carro y botan su esfero hacia arriba, ven que sube y baja y cae exactamente igual como caída libre, no hay problema. Pero ¿cómo lo ve alguien que está afuera del carro? Alguien que estuviera parado afuera del carro mirando, y en el vehículo vienen ustedes y lanzan el lapicito hacia arriba. Pues él lo que va a ver es que el lapicito hace esto, hace una parábola, y entonces eventualmente el carro irá por acá. Entonces fíjense que el cuento es, adentro ustedes ven caída libre, pero por fuera un observador parado acá en el semáforo ve una parábola que hace eh, ese lápiz. Entonces, la pregunta es, si nosotros podemos producir un movimiento parabólico como la combinación de dos movimientos, es lógico asumir que eso que dijimos ahí sea justo la combinación que nosotros necesitamos para crearlos. Entonces, ¿cuál es la combinación? La combinación es que ustedes tiren algo hacia arriba y básicamente tenemos esta componente, pero además de tirar ese algo hacia arriba, también tiene una cierta rapidez hacia adelante. Entonces, hacia adelante, en el eje X, nosotros vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, por eso les dije que este carro iba con rapidez constante, ¿cierto? Y hacia arriba y hacia abajo, pues nosotros lo que tenemos acá entonces es movimiento uniforme acelerado, que corresponde a la caída libre. Entonces, justamente por eso primero se estudia el movimiento rectilíneo uniforme, que es el más sencillo, luego el uniforme acelerado, luego la caída libre, que es lo mismo, pero únicamente cambiando la aceleración por el valor de la gravedad, que es una aceleración y que yo ya conozco. Y cuando los combino, obtengo el primero de los dos movimientos que hay en dos dimensiones, que es el movimiento de proyectiles o el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, es lógico que si lo que vamos a hacer es combinarlos, pues usando estas dos informaciones, miremos qué pasa en las ecuaciones que vamos a combinar. Entonces, vamos a combinar movimiento rectilíneo uniforme, que tiene una ecuación, una sola ecuación que dice velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Vamos a decir que le vamos a poner eso de velocidad, ese valorcito de velocidad inicial, y pues vamos a reemplazar esa velocidad inicial. Entonces vamos a decir velocidad inicial coseno de teta será igual a distancia sobre tiempo, porque aquí la que tenemos que poner es la velocidad inicial en X. ¿Listo? Las otras tres ecuaciones que vamos a usar son movimiento uniforme acelerado, que es caída libre. Entonces tenemos velocidad velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. Y Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y menos un medio de G por T al cuadrado. Vamos a usar estas dos.
¿Listo? Eso quiere decir que estas las podemos escribir. Velocidad final en y será igual a velocidad inicial en y, que es por el seno de teta, menos g por t. Y esta será lo mismo, y final igual a y inicial más velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo, perdón, acá va multiplicada por el tiempo, menos 1/2 de g por t al cuadrado. Escribamos esto bien. Entonces las ecuaciones las vamos a usar de esta manera. ¿Listo? Y vamos a ver qué obtenemos de usarlas así. Entonces, de esta la voy a llamar la número 1, la 2 y la 3. A la número 1 la voy a despejar y voy a decir que entonces x final para la trayectoria parabólica será igual a la velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. No hice nada de raro. ¿Listo? A la segunda que voy a usar va a ser la número 3 y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que y inicial vale 0. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en la gráfica, yo comienzo exactamente aquí en el punto 0, 0. Ahí justamente cuando el tejo se separa de mi mano, comienza el movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces puedo escribir la número 3 como y final igual a velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo menos 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Listo? Y yo voy a hacer un machete acá. Voy a coger la 1. Voy a despejar el tiempo. Entonces, esta es otra forma de verlo. X final sobre velocidad inicial coseno de teta. Y esa la voy a meter, esta variable la voy a meter aquí y acá. Entonces, ¿cómo me queda? Y final es igual a velocidad inicial por el seno de teta y voy a meter t con otro color. Entonces t es x final sobre velocidad inicial coseno de teta, ¿cierto? Menos 1/2 de g por la misma vaina. X final sobre velocidad inicial coseno de teta, pero esta vez todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y píllense cómo queda la ecuación. Seno sobre coseno a mí me da tangente. Velocidad inicial sobre velocidad inicial se cancela. Entonces yo puedo escribir que y final es igual a la tangente de teta por x. Voy a quitarle ese cuento de final a esto. Simplemente voy a dejar y. Menos, entonces tendría yo aquí g sobre velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de teta por el 1/2 y eso multiplicado por x elevado al cuadrado.
Fíjense la ecuación cómo está. Entonces, esta ecuación que sale de haber combinado el movimiento rectilíneo y el movimiento uniforme acelerado, esta ecuación me dice cómo va a ser y en función de x. Y si ustedes miran, es una ecuación cuadrática, porque tiene hasta la potencia x elevado al cuadrado. Entonces, literalmente esta me va a dar esta forma acá en una gráfica de y en función de x. ¿Listo? Esa va a ser la primera ecuación. Ojo que esta vaina es... sí, menos. Es una ecuación que... bueno, aquí no estamos lidiando con vectores, pero realmente la expresión en algún momento se vuelve vectorial porque nosotros estamos usando un plano cartesiano, ¿cierto? Ahora vamos a estudiar, vamos a mirar de otra manera ese movimiento parabólico. Vamos a hacer nuevamente un dibujito acá, bien chimbo. Venga a ver si me sale, hagamos un círculo. No, no salió. Entonces hagamos el círculo primero. Algo así. Para que no me quede tan feo ese dibujo de la parábola. Entonces vamos a ponerlo así. Esto es y dado en metros, esto es x dado en metros. Vamos a poner los vectorcitos. Nuevamente, voy a poner el de velocidad inicial aquí rápidamente. ¿Listo? Y vamos a mirar las coordenadas, no las coordenadas, las componentes de ese vector velocidad. Entonces, para la inicial tenemos esta aquí y esta acá. Si ustedes se fijan aquí, la componente vertical disminuyó y la componente horizontal tiene que ser del mismo tamaño siempre. Entonces, si ustedes miran acá en la parte de más encima, aquí lo voy a poner debajito, el tamaño es este y no hay componente en el eje Y. Y si miramos por acá, vamos a ponerla por aquí. Y entonces tendríamos esta del mismo tamaño de siempre y esta de este tamaño. Entonces, si ustedes se fijan, la componente vertical tiene un valor alto al principio y comienza a disminuir
Y luego tiene una componente que cambia. ¿Por qué no coge bien? Bueno, más o menos así queda el dibujo. Entonces, fíjense, la vertical está grande, comienza a decrecer, en el punto máximo deja de existir la componente vertical, o sea, la componente en Y, y luego comienza a crecer, pero hacia abajo. Y la componente horizontal en el eje X es siempre idéntica, siempre del mismo tamaño. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque el vector velocidad disminuye hasta que se alcanza el punto máximo cuando hablamos de caída libre y luego comienza a mirar hacia abajo y aumentar. ¿Listo? Y un vector que siempre está presente también es este, que lo voy a poner hacia acá, siempre del mismo tamaño, y que lo llamamos aceleración de la gravedad. Entonces a este lo vamos a llamar menos G. ¿Listo? Este acá sería velocidad inicial, este llamémoslo velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Pero cada uno de esos tiene sus componentes en Y eh, en Y y en X. Entonces, por ejemplo, eso ya lo dijimos. V0 en X es V0 seno de teta, V0 en Y, mentiras, esto es en Y, esto es en X, V0 coseno de teta. Pero, por ejemplo, V2 en X es exactamente la misma, V0 coseno de teta, pero V2Y vale 0. ¿Listo? Y habrá un punto, entonces, después de esto, después del punto 2, en 3 y en 4, ya la velocidad en Y es negativa. Fíjense que aquí empieza positiva, luego se hace 0 y luego va a tener valores negativos. ¿Listo? ¿Cómo podemos trabajar eso? Vamos a trabajarlos con la ecuación número 2. Esta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una vaina importante. Vamos a decir que este acá en la cima es el punto A y este acá donde pega es el punto B. Entonces, si ustedes miran en el punto A, la ecuación número 2 se convierte entonces la ecuación dice, velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos G por T. En el punto A tendremos 0 es la velocidad en Y, será igual a V0 seno de teta menos G por el tiempo que yo me demore en ir desde el punto 0, 0 hasta A. Entonces fíjense que la ecuación se hace más fácil porque yo sé que la componente en Y ahí vale 0. ¿Listo? Y entonces de esta yo voy a despejar el tiempo y voy a decir que el tiempo que yo me demoro en subir hasta A es igual a B0 por el seno de teta sobre G. Este pasa negativo,
este se queda negativo, paso la G a dividir y luego cancelo los negativos al lado y lado o multiplico por -1 a ambos lados. Y esta ecuación me queda. Entonces esta es una de las primeras ecuaciones importantes que vamos a usar. Ya con eso, habiendo sabido cuánto vale el tiempo que yo me demoro en subir hasta A, vamos a usar esa con la ecuación número 3 que tenemos aquí. Con esta. ¿Listo? Sabiendo que Y inicial vale 0. Entonces, voy a usar, esta sería la ecuación 2, ¿no? Voy a usar la número 3. La número 3 dice Y final es igual a velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo en A, en este caso, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo en A al cuadrado. Entonces Y final será igual B0 seno de teta. El tiempo lo voy a poner en color azul. B0 seno de teta sobre G menos 1/2 de G por esta misma vaina, B0 seno de teta sobre G, pero elevado al cuadrado. Vamos a multiplicar, entonces esto me queda Y final es igual a velocidad 0 al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre G, porque solo hay una G, solo multipliqué esto y esto, ¿cierto? Menos 1/2, entonces más bien escribámoslo. Fíjense que acá esta G se puede cancelar con esta G. Y entonces me queda B0 al cuadrado por el seno de teta al cuadrado. Seno cuadrado de teta se escribe. Esta G de adentro está elevada al cuadrado, entonces esta G de arriba se cancela solamente con una y me queda abajo una G y un 2. Entonces fíjense que Y final me queda algo así como un cuadradito menos 1/2 del mismo cuadradito, donde el cuadradito es B sub 0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre G, ¿cierto? Entonces tengo una naranja menos media naranja, ¿cuánto da? Pues Y final es igual a media naranja, cuadrito sobre 2. Entonces esto es B0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2G. Y esa es la segunda ecuación importante que yo voy a usar. ¿Listo? Vamos a darle a ese H final el nombre altura máxima. Y entonces esa altura máxima se escribe como H en inglés, de height. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese, bueno, este dibujo ya está muy lleno. Vamos a hacer el mismo dibujo. Rápidamente hagamos un cuadrado allá toda. Pongamos la parábola aquí a toda. Y esto será H. Y esto de acá hasta allá lo vamos a llamar R. Entonces, esto es X dado en metros, esto es Y dado en metros, igual. Entonces, H por height, que sería la altura máxima en el punto A, y R de range, o el alcance máximo en el punto B. Eso es lo que queremos mirar. Entonces, fíjense que ya tenemos, ojo, ya tenemos dos cosas. Tenemos el tiempo hasta la altura máxima y la ecuación de la altura máxima. Ahora nos falta una ecuación para R, ¿sí o no?
Pero como es en el eje X, no tenemos sino la ecuación 1, que es esta, el movimiento rectilíneo uniforme. Pues fácil. Entonces vamos a usar la ecuación 1 que dice que la velocidad inicial por el coseno de teta multiplicada por el tiempo que yo me demoro en ir hasta B es igual a R o X máximo, ¿cierto? ¿Qué es lo que no sé? Yo no sé cuánto tiempo me demoro hasta B. En este momento no lo sé, pero ahora, después de haber analizado lo primero, sí les puedo decir. Fíjense que esto es una parábola, o sea que los valores al lado y lado de esa altura son un reflejo. Prácticamente, si ustedes ponen un espejo, estarían viendo los dos lados. Eso quiere decir que el tiempo que yo me demoro en ir desde 0 hasta A es el mismo que me demoro en ir desde A hasta B. Entonces, tenemos que escribir la salvedad. El tiempo en B es igual a 2 veces el tiempo en A. Y con esa salvedad yo puedo escribir mi ecuación. Entonces mi ecuación dice velocidad 0 por el coseno de teta y voy a meter 2 veces el tiempo en A, ¿sí o no? Lo voy a meter en color rojo. Ya lo tengo acá. B0 seno de teta sobre G. Entonces será B0 seno de teta sobre G. Ese es el tiempo en A, pero tengo que multiplicarlo por 2, ¿no? Para que sea el tiempo en B. Y pues entonces eso es igual a R. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a usar una, ¿cómo se llama eso? Una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica dice lo siguiente. Dice que 2 teta es igual a 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. ¿Listo? Si yo aplico eso, yo ya tengo el 2, yo ya tengo el coseno y el seno. Entonces la ecuación, ¿cómo me queda? Velocidad inicial al cuadrado, porque miren, multiplico esta por esta. ¿Por qué más? Por 2 teta. Aguante, rey, un momento. Esto es el al cuadrado. No. Aquí tengo algo raro. Ya sé qué es lo que tengo mal escrito. La identidad es seno de 2 teta, la que es 2 veces ta, 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 ta. Entonces, cuando hago la multiplicación, me queda B0 al cuadrado por el seno de 2 veces teta sobre G. Eso es igual al rango. Ahora sí. Entonces, tengo 3 ecuaciones con las cuales yo puedo solucionar cualquier problema de movimiento parabólico donde la parábola sea perfecta. ¿Qué quiere decir? Que la parábola empieza en 0, 0, empieza aquí en 0, 0 y termina en un punto y igual a 0. Pero no funciona para otros casos. Entonces, bueno, todo este mierdero que les acabo de escribir se puede resumir. Entonces ponemos parábola perfecta. Tenemos TA
igual a B0 seno de teta sobre G. La altura igual a B0 cuadrado seno cuadrado de teta sobre 2G. Y AR es B0 cuadrado seno de 2 teta sobre G. Esas serían las tres ecuaciones que se deben usar. Y parábola perfecta, ya saben ustedes, empieza y termina al mismo nivel. Pram, pram. Pero nosotros tenemos un problema. ¿Qué pasa si la parábola no es perfecta? Y entonces a ustedes les ha sucedido. Cuando juegan tejo, realmente esa vaina se ve de esta manera. Cuando ustedes juegan tejo, esa vaina sale de sus manos y ese sería el 0-0, pero cae por acá, porque la cancha está aquí. Solo que ustedes, vamos, con su mano elegante, lanzaron el tejo aquí. ¿Sí se pillan? Entonces, ¿qué pasa cuando se pasa, cuando valga la redundancia, cuando el tejo se pasa de este nivel y voy por debajo del y igual a 0 a valores negativos de y, pues yo ya tengo un problema. Y ese problema es que estas ecuaciones no me sirven. Entonces, en esos casos, en esos ejercicios, yo tengo que usar directamente las ecuaciones así como las tenemos acá. Directamente, movimiento rectilíneo uniforme y las dos básicas del movimiento uniforme acelerado, bueno, de la caída libre, porque tenemos el menos g, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer ejemplos de esa vaina, que es el cuento interesante. Entonces, esto escribámoslo, parábola no perfecta. Entonces usamos x es igual a b0 coseno de teta por t, y igual y inicial más velocidad inicial seno de teta por t menos 1/2 de g por t al cuadrado. Y velocidad final y igual velocidad inicial en y, que es seno de teta menos g por t. Entonces, para parábola no perfecta tenemos que usar estas. Listo. Entonces, vamos con los ejercicios. Profe, me deja ver las ecuaciones de arriba, por favor. ¿Las de arriba o las de más arriba? Las del gráfico, esas. Profe, ¿ya me puede dejar ver las siguientes, las de más arriba? Listo, ahí se pueden ver todas.
¿Listo? ¿Ya puedo seguir? Bien, vamos Sí, a señor. seguir. Pues vamos a hacer el ejercicio. Este es sencillito. Parábola perfecta. Un saltador puede ser Katherine Ibargüen, aunque ya este año no le fue tan bien y le ganó la señorita esa venezolana con el pelo de la liendra. Un saltador deja el piso con un ángulo de 20 grados sobre la horizontal. ¿Listo? Y una rapidez inicial de 11 metros sobre segundo. Entonces, encuentre R y una vez que hayan encontrado R, pues encuentren H. Entonces, es parábola perfecta porque el saltador o la saltadora deja el piso y encuentra el piso en el mismo nivel. Así. ¿Listo? Sin embargo, yo la voy a hacer de la forma difícil. ¿Listo? Para estas, ustedes pueden hacer, obviamente, usando estas tres fórmulas. Pero yo les voy a mostrar que con estas tres fórmulas, que son las originales, se puede solucionar todo. Entonces eso es fácil. Tengo que x final es igual a velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo total de vuelo, ¿cierto? Sería el tiempo hasta el punto B. Volvamos a llamar esto el punto B y esto el punto A. ¿Cierto que sí? Listo, perfecto. Esa la voy a dejar entonces anotada de la siguiente manera. X final va a ser igual a 11 metros sobre segundos por el coseno de 20 grados por el tiempo en B. Y ahora voy a escribir que velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos G por T, pero esto ya, ¿para qué punto lo vamos a hacer? Para el punto A. Entonces la velocidad final en Y en el punto A es 0, la inicial es 11 metros sobre segundo por el seno de teta, y el seno de teta son 20 grados, ¿cierto? Menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicados por el tiempo en A. Entonces voy a sacar ese tiempo en A ahí rápidamente. El tiempo en A es igual a 11 por el seno de 20 sobre 9.8. Así sin unidades, rápidamente. ¿Cuánto les da esto, bebés? Uno punto cero veinticuatro. 1,024 segundos. Está mal. Profe, a mí me dio 0.38. Sí, señor, es ese. 0,384 segundos. ¿Listo? El tiempo AB, recuerden que es 2 veces el tiempo en A, entonces eso será, ¿cuánto da eso?
68, perdón. 0.768. Listos, segundos. Y con este tiempo, yo ya puedo reemplazar aquí. Entonces, X final va a ser igual a 11 metros sobre segundos por el coseno de 20 grados por 0,768 segundos. Esos segundos se cancelan con estos segundos. Y entonces, ¿cuánto les da X final? O X máximo en este caso, o R. ¿Cuánto dio? Siete punto 93 metros. 93 metros. Listo. Y ahora la última y más sencilla. Y máximo, ¿sí o no? Entonces, Y máximo es igual. Y inicial vale 0 más velocidad inicial, que es 11 metros sobre segundos por el seno de 20 grados, menos un medio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la embarré. Por muchas razones. Aquí va por tiempo en A menos, y aquí va por tiempo en A al cuadrado. Entonces, obviamente, si reemplazan el tiempo en A, que ya lo tenemos, que es 0,384, y hacen esto, pues vamos a obtener el valor de Y máximo. Y máximo, que es lo mismo que H, es igual a ¿cuánto? Da 3.133. 3 punto, ¿cuánto? 133. 133 metros. Fíjense que segundos acá con segundos cuadrados, aquí abajo se cancelan. Y acá tiempo, con esto se cancelan. Entonces queda metros y metros. ¿Listo? No es la solución. Multipliquen bien. Ojo que es al tiempo de nada, 0,380 y tanto, no el doble. Otro valor, a ver.
Profe, ¿cuál es el tiempo en A? Creo que está más arriba. Sí, Ahí está, gracias. 0,384. Profe, no puede dar un valor negativo, ¿verdad? ¿O sí? No, mi rey, no puede dar porque si usted se fija en la gráfica, el Y máximo está siempre por encima del nivel 0. Profe, me dio 0.722. Esa, no sé si esta sí es. 728, dice. 22. 22. Sí, esta es 0,722 metros. Esta sí es la solución. Y listo, ya quedamos con todo lo que necesitamos. Entonces tenemos el X máximo que dio esto, tenemos el Y máximo que dio esto. Y esta vaina. Entonces, como pueden darse cuenta, está relativamente sencillo. Lo único que tienen que hacer es combinar los dos tipos de movimientos y se acabó el negocio. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero este sí está bien fabricado de manera que no nos quede tan fácil usar las ecuaciones sencillas de la parábola perfecta. Estas tres no las vamos a poder usar. Vamos a tener que usar estas tres. Entonces el ejercicio dice lo siguiente, vamos a subir un señor en un edificio, en ese edificio lo vamos a poner a lanzar piedras, ¿listo? Entonces el señor lanza una piedra y esta cae al suelo. Fíjense que acá surge el primer problema, porque nosotros ponemos el nivel 0 exactamente en el punto donde la piedra se suelta. Entonces esto será Y y esto será X, pero yo tengo que agregarle estos valores de Y negativos aquí por debajo. ¿Listo? Entonces, la piedra se dispara con un ángulo de 20 grados. Mentiras, 30. ¿Listo? Y una velocidad una rapidez inicial V0 igual a 20 metros sobre segundos. ¿Listo? La altura del edificio, sin tener en cuenta la altura del señor, la altura del edificio son 45 metros. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, tiempo en B, pero en este caso B va a ser aquí. O sea, cuando esa vaina caiga al suelo. ¿Cuánto se demora en caer al suelo?
¿Listo? Entonces, vamos a usar la ecuación que dice y final es igual a y inicial más velocidad inicial. Como esto es en y, es el seno de teta por el tiempo menos 1/2 de g por t al cuadrado. No se afanen si pongo inicial con i o si pongo inicial con 0. Da exactamente la misma vaina. Recuerden que la posición inicial sí vale 0 porque estoy aquí, en el 0, 0. ¿Listo? Y final, ¿cuánto va a valer? Entonces, ahí es donde viene el truco. ¿Cómo interpreto yo? Y final vale menos 45 metros. Porque sin contar la altura del señor, voy a imaginar que desde la mano hasta abajo son los 45 metros, pero es por debajo del 0, 0. Entonces son valores negativos de y. ¿Ok? Igual a la velocidad inicial, que son 20 metros sobre segundos, por el seno de 30 grados, ¿cierto? Multiplicados por el tiempo hasta el punto B, menos 1/2 de 9.8 da 4.9 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo en B al cuadrado. Si ustedes se fijan, esta es una ecuación cuadrática que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Donde c es menos 45, donde b vale todo esto, mentiras, menos 45 no, es 45 positivos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se fijan, acá está al otro lado de la ecuación, pero si yo lo paso a la derecha pasa positivo y lo igualo a 0, ¿no? Porque recuerden que la ecuación oficial es esto igual a 0. ¿Listo? Y el A, ahí sí, es negativo 4.9. Y ustedes ya han solucionado, la solución es x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Bueno, en teoría, si solucionamos así, esto será más bien para el tiempo. Entonces van a obtener dos valores de tiempo. La solución física es la positiva, la negativa la descartamos y ya continuamos. Díganme a ver cuánto les da. Profe, la ecuación quedaría menos 4.9 metros sobre segundos al cuadrado
por tiempo al cuadrado más 20 por el seno de 30 por el tiempo más 45 Sí, señor. igual a cero. Ajá. Entonces daría x, bueno, x1 da menos 5.65 y x2 da 1.62. Aguante, aguante. Entonces, TV Profe, una negativo le da pregunta. ¿cuánto? ¿Menos qué? Menos 5.65. 65 segundos. ¿Y el positivo? Da 1.623. Entonces, el que tiene sentido es el positivo. Profe, una Ahora, yo pregunta. quiero... Para cuando cogemos B, también lo cogemos con el seno, lo multiplicamos el N for 20 the por el positive. seno, o eso no tiene nada que ver ahí. Los valores están mal. Señor, ¿me pregunta otra vez? Profe, mi pregunta es cuando cogemos para B, que BX, ¿cogemos solo el 20 o también tenemos que multiplicar 20 por el seno de 30? Es todo esto, miren, Bueno, aquí está. Todo listo, esto es el B. listo. Ahí les señalé yo desde dónde hasta dónde deben coger. Y las soluciones están incorrectas, hijo. Revise. Debe darle 4 y pico una. Profe, a mí la X1 positivo me dio menos 4.21. Ajá. Y ya le digo la otra. ¿La positiva le dio o la negativa? La No. positiva, menos 4 eso. Y la negativa me dio 2.17. 2.17. ¿Es al revés? Y es al revés, mi rey. Es al revés, ¿no? Sí. Sí, Ah, me faltó algo, sí, sí, sí. Sí, es al revés. exactamente. Entonces la positiva son 4.2 segundos. ¿Listo? Esa es la solución de cuánto se demora esa piedra en caer. Pero hay más. ¿Cuál es la rapidez de la piedra justo antes de que le pegue al suelo? Entonces, para esa vamos a usar la siguiente fórmula. Entonces, V, llamémosla final, en Y será igual a B inicial por el seno de teta menos G por el tiempo en B. Entonces, velocidad final en Y será igual. ¿Cuánto dijimos que era la velocidad inicial? ¿20 o 30? 20 horas. Sí, ya me puso a dudar. 20 metros sobre segundos por el seno de 30 grados menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo en B, que ya sabemos que es 4.2 segundos. Entonces esto nos va a dar la velocidad final en Y. ¿Listo? ¿Cuánto da esa velocidad final en Y? ¿Cuánto les dio? Menos 31.16. Menos 31.16 metros sobre segundos. Es la rapidez, pero en Y. Pero fíjense
que nosotros habíamos hecho este dibujo por acá con los vectores, y estamos mirando esto. Es una velocidad que viene más o menos así y tiene componentes. Tiene una componente en X y una componente en Y. La que acabamos de encontrar fue esta. Nos falta este pedazo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Aguanten un momento porque esta vaina ya... Vamos a salvarla, no vaya a que se pierda la información. Entonces esto se llama make de sí, parabólico. Listo. Entonces, ahora vamos a hallar velocidad final en X. Debe ser igual a la velocidad inicial en X, porque resulta que en X, en el eje X, ya les dije que es movimiento rectilíneo uniforme. O sea, la velocidad nunca cambia. Entonces, esto es igual a velocidad inicial por el coseno de teta. Entonces, esto es 20 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto nos da velocidad final en X? Da 17,3. Metros sobre segundo. Fíjense que esta es positiva. El dibujo que les hice iba así, así y así. Entonces, la velocidad en X, en Y, perdón, es negativa porque apunta hacia abajo. Es esta, ¿cierto? La velocidad en X es esta y es positiva porque apunta hacia el eje X positivo. Pero yo le estoy preguntando a ustedes la magnitud de esta, que es la velocidad inicial así pura. Entonces, ¿cómo le hallamos? Pues ya tenemos los valores, simplemente usamos esto. Entonces, la velocidad, de hecho, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. O sea, la raíz de 17,3 al cuadrado más menos 31,16 al cuadrado. Este signo menos por elevarse al cuadrado desaparece, entonces no hay problema de raíces negativas. Entonces, ¿cuánto les da esto? Eh, 35,64 metros. Metros sobre segundos. Esta es nuestra solución de la velocidad que lleva la piedra justo antes de tocar el suelo. ¿Listo? Entonces, para la otra clase haremos más ejercicios. Por hoy dejamos así, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, ya les Profe. mando las notas de clase, señor.
Usted dijo que mañana había laboratorio de agencia. Mañana, ustedes son los del viernes. Sí, ya mañana sí hay, pero entonces, como el viernes tomamos datos, mañana les digo cómo van a hacer a terminar su informe de laboratorio, ¿listo? Entonces mañana asisten, pero no vamos a tomar datos, vamos es a trabajar los datos de acuerdo al PDF que yo ya les mandé. Entonces mañana nos vemos allá en O sea, laboratorio. profe, que tenemos que llevar computador o no. O por lo menos un computador por grupo, sí. Y su batica y pues ya saben. Ah, Vale, listo, profe. profe. Bueno, es que sean felices. Chao, pe. Hasta luego, profe. Que les rinda. Hasta luego, profe. Chao, chao.